Investigación. Recuerden de ir enviando el trabajo de investigación. Algunos ya los tengo y ya los he podido revisar. Bien. Vimos entonces números reales. Ustedes tenían que averiguar sobre lo que es un entorno, algunos ejemplos. Y habíamos comenzado a ver la definición de relación, ¿sí? Y dijimos que dos conjuntos están en relación, que una relación se da entre dos conjuntos, ¿sí? Entre los elementos de dos conjuntos. Puede ser un conjunto A o un conjunto B. En ese caso, cuando se forman los pares ordenados del primer conjunto con el segundo conjunto, podemos decir que que existe una relación entre ambos conjuntos. Esto más que nada es la relación entre dos conjuntos vendría a ser un subconjunto del producto cartesiano, donde también ese producto cartesiano lo podemos representar tanto en los ejes cartesianos como en diagramas de Venn. Generalmente siempre la relación se refleja mejor cuando lo expresamos en diagramas de Venn, que eso no quiere decir que no se pida también representar por diagrama de Venn, por una tabla de doble entrada, ¿sí? O una tabla de matriz, que le llaman. Dentro de una relación también nosotros encontramos podemos encontrar el dominio de la relación y la imagen de la relación, ¿sí? Entonces, donde el dominio de la relación son las componentes las primeras componentes del par ordenado, y la imagen de la relación vendría a ser la segunda componente del par ordenado. ¿Cómo formábamos los pares? Vimos un ejemplo la clase pasada cuando armábamos una relación. Entonces, el primer elemento viene a ser la primera componente, el segundo elemento viene a ser la segunda componente. Entonces, cuando se pide determinar o identificar dominio de la relación, van a ser las componentes, ¿sí? La primer componente de cada par ordenado. Las relaciones también se pueden clasificar, ¿sí? Tenemos una relación unitaria, una relación binaria, una relación ternaria, cuaternaria y una relación enaria, si se quiere, ¿sí? Cuando tenemos pares ordenados, si se quiere, pero en terna o en cuaterna. En ese caso, está claro que van a intervenir más de dos conjuntos, en este caso 3 o 4 conjuntos, si esta relación es cuaternaria. Relación unaria es cuando trabajamos con un solo conjunto. Binaria ya dijimos con 2, ternaria con 3, cuaternaria con 4 conjuntos. Eso como para que nosotros tengamos en cuenta la clasificación de las relaciones, ¿sí? O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que la relación se va a clasificar en base al número de conjunto con el que estemos trabajando. Bien. ¿Se entendió, chicos, esto de relaciones? Sí, profe. Bien. Bien, entonces, va a existir una relación entre dos conjuntos cuando yo trabajando con ambos conjuntos obtengo pares ordenados, ¿sí? Y recordemos que entonces una relación viene a ser un subconjunto del producto cartesiano entre ambos conjuntos. Eso es más que nada con respecto a relación y a la definición de relación, ¿sí? Bien. Ahora veamos relación funcional. Ya cuando empezamos a hablar de una relación funcional,
tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con variables. En este caso, ¿quiénes serían las variables? Sería la variable X y la variable Y. Por eso, cuando se dice que una relación es una relación funcional, cuando dos variables, en este caso X e Y, relacionadas funcionalmente, y si conocemos la primera, se puede saber con exactitud el valor de la segunda. En ese caso hablamos de una relación funcional, ¿sí? O sea que la primera está en función de la segunda, o la segunda en función de la primera. Ese sería el caso de la relación funcional. Entonces, siempre que hablemos de relaciones funcionales, sabemos que van a intervenir dos variables, en este caso X e Y. Bien, ahora sí ya vamos a ir adentrándonos en lo que es función. Y vamos a definir a una función, ¿sí? En el análisis matemático, el concepto general de función hace referencia a una regla, ¿sí? Que se asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Las funciones son relaciones entre los elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, cada número entero posee un único cuadrado, que resulta ser un número natural, incluido el cero. Acá incluimos el cero. Ojo, que cuando hablamos de números naturales, ¿sí? Tenemos que considerar si se incluye el cero o no. Para eso generalmente siempre se ha identificado a n mayúscula de natural asterisco. Si tengo un asterisco, me está indicando que también voy a incluir al cero. Entonces, el concepto general en análisis matemático de función es una regla que se asigna a cada elemento del primer conjunto un único elemento del segundo conjunto. Y ahí viene de esto de que se tienen que cumplir tres requisitos o tres propiedades para que una relación sea función, ¿sí? Y una de ellas es el de unicidad. ¿Qué quiere decir esto de unicidad? Que a cada elemento de mi primer conjunto o de la variable X, si se quiere, le va a corresponder una única imagen de la variable Y. Existencia que el número tiene que existir, existencia y unicidad, ¿sí? Bien, eso con respecto a lo que es la definición de función. Entonces, que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un único elemento del segundo conjunto. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos para poder plasmar esto que yo les acabo de decir. Bien, nosotros acá, este es el ejemplo de la clase pasada, ¿sí? Teníamos el conjunto A y el conjunto B. Entonces, teniendo en cuenta a la definición de función, yo podría decir que esta relación es una función. ¿Qué les parece? Damián dice que no. Y Sebastián también dice que no. ¿Al resto qué le parece? ¿Qué les parece? Bien, entonces, para el resto que también estoy preguntando, ¿sí? Sería bueno que también participen todos. En este caso, este ejemplo que yo estoy marcando acá,
claramente no es una función como dijo Damián y como dijo Sebastián, ¿sí? Porque a los elementos, ¿sí? A los elementos de mi primer conjunto le está correspondiendo más de un elemento de mi segundo conjunto, ¿sí? Al 1, por ejemplo, el 1A, el 1B y el 1C. Entonces no puedo decir que es una función, porque a los elementos de mi primer conjunto le corresponde más de un elemento de mi segundo conjunto. Entonces en este caso no es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque la definición de función dice que a elementos del primer conjunto le tiene que corresponder un único elemento de mi segundo conjunto. ¿Quedó claro esta diferencia? Profe, le hago una consulta. En Sí. el conjunto B, A, B y C, esos serían las imágenes, digamos. Imagen. Esas son las imágenes y vamos a ir yendo por partes. Sí, Ah, ok, ok. esas son las imágenes, ¿sí? Perfecto. Entonces, mi conjunto de partida, que en este caso es A, ¿sí? Los elementos de mi conjunto de partida, que en este caso es A, va a ser el dominio de mi función. Es lo mismo en las relaciones, ¿sí? También de la relación. Pero en la función, el dominio siempre son los elementos de nuestro conjunto de partida. Y los elementos de mi segundo conjunto, ¿sí? Se las va a denominar una imagen. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestro conjunto A. Vamos a trabajar con conjunto para que se vea con eh, mayor claridad, pero esto no siempre va a ser así, ¿sí? Porque lo que nosotros tenemos que lograr hacer es trabajar con las variables X e y después representarla gráficamente en nuestros ejes cartesianos. Entonces, si nosotros tenemos nuestro conjunto A, B, C y D, y tenemos nuestros elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a suponer que para A le corresponde el 1, para B le corresponde el 2, para C le corresponde el 1 y para D le corresponde el 4. ¿Qué les parece a ustedes en este ejemplo? ¿Es una función o no? ¿Es una función este ejemplo o no? No, profe, para mí no, No, porque, a ver, porque A y C comparten el 1. porque A y C comparten el 1. Bien, entonces, ¿están todos de acuerdo que esa no es una función? Bien, en este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Sí es una función. ¿Por qué? Porque la definición me dice que a los elementos de mi primer conjunto, ¿sí? Le corresponde un único elemento de mi segundo conjunto. Y acá no interesa que A y C compartan la misma imagen, ¿sí? Lo que nos tiene que interesar es que a los elementos de mi primer conjunto no tenga más de una imagen, ¿sí?
En este caso, son dos elementos diferentes, ¿sí?, que poseen una misma imagen. Es una función, ¿sí? Este ejemplo es una función. Después de ahí tenemos que analizar si esa función es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, ¿sí? O si es una función cuadrática o si es una función lineal. Pero en este caso sí es una relación funcional, porque todos los elementos de mi primer conjunto, ¿sí?, tienen diferentes, o sea, no tienen diferente, no, le corresponde una única imagen, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe, se entendió. Bien. Sebastián, ¿quedó claro? Sí, profe, sí. Bien. Por eso es importante, ¿no?, esta parte del análisis matemático, ¿sí? Análisis matemáticos, donde vamos a entrar a analizar funciones. Entonces esto sí es una función, ¿sí? Sí es función. Y no interesa que haya elementos del segundo conjunto, ¿sí?, que, no, que esté sin corresponderle un elemento de mi primer conjunto. Porque también podrían haber dicho, no, no es función porque a elementos del segundo conjunto no le corresponde ningún elemento del primer conjunto. No, no interesa. Acá lo que interesa es mi conjunto de partida, los elementos del conjunto del que estoy partiendo, ¿sí? Que a cada uno le corresponda una única imagen. Bien. Ahora, si yo tengo este otro caso, vamos a llamar X y lo vamos a llamar Y. Y tengo 1, 2, 3, 4, y tengo A, B, C, A, B y C. Al 1 le corresponde el A, al 3 le corresponde el B y al 2 le corresponde el C. Y ahora en este caso, ¿es una función o no es una función? Sí, profe. Bien, ahí tenemos entre sí y no, ¿sí? Bien, claramente por ahí veo que Daniel, creo, y Damián hacen una explicación un poco más extendida. No sería función porque el 4 no le corresponde nada. Y eso dice Daniel. Y está perfecto, ¿sí? Esta no es una función, ¿sí? No es una función porque a elementos de mi primer conjunto, ¿sí?, no todos los elementos de mi primer conjunto tienen imágenes, ¿sí? Entonces, es importante que todos los elementos que intervengan en mi primer conjunto, que a todos esos elementos le correspondan una única imagen. Y en este caso, como el 4 no le corresponde ningún elemento de mi segundo conjunto, entonces no es una función, pero sí es una relación. Bien, ¿se entendió, chicos, esto? La diferencia entre cuándo es conjunto y cuándo no lo es. Bien. Bien, bien, chicos. Bien, buenísimo. Bien, entonces, esto es con respecto a cuándo
cuando una relación es función y cuando solamente es una relación. Entonces acá esta no es función. Bien. Bien, ahí vamos a mencionar entonces el dominio. Cuando hablamos de dominio de una función, estamos haciendo referencia a los elementos de mi primer conjunto, en este caso X, ¿sí? Y las imágenes van a ser los elementos de mi segundo conjunto llamado Y. Y lo vamos a designar con la letra D mayúscula, ¿sí? Podemos designarlo con la letra D mayúscula o dominio, ¿sí? Dominio de la función. Que el dominio va a venir siendo el conjunto de elementos que posee imágenes, ¿sí? Es el recorrido del conjunto de elementos hasta llegar a las imágenes. Bien. Y a las imágenes las vamos a denotar de esta manera. IM, imágenes. Dominio de la función de DOM-F, imagen de la función IF. Bien, eso con respecto a función. Recordemos que las funciones están, X está en función de Y, pero es factible decir que Y está en función de X. Dentro de las funciones también vamos a tener distintos tipos de funciones. Una función compleja, función escalar, una función vectorial, que algo vimos en vectores el año pasado, que en realidad no vimos específicamente como función vectorial, pero sí han desarrollado ejercicios sin haberlos nombrado con este título. Bien, entonces, nosotros vamos a decir, siempre que nos encontremos con una escritura de esta manera, a la función la vamos a denotar con f, f de x, o también podemos decir y que es igual a de x más b. Que es lo mismo que decir f de x es igual a x más b. Podríamos decir que una función f de x es una ecuación de primer grado. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, efectivamente, una función es una ecuación de primer grado. Se considera una ecuación de primer grado. Bien, para eso nosotros tenemos que saber las distintas partes, ¿sí? O distintas definiciones con respecto a función. O sea, todas las partes que integran, ¿sí? A la parte de la función dominio, imagen, variable x, variable y. Bien, esto sería como la parte práctica que estamos viendo. Entonces, toda la parte teórica, recuerden que yo se los voy a enviar
en estos casos. Es una explicación a grandes rasgos de la teoría. Entonces, dentro de una función, nosotros nos podemos, para analizar una función, nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Primero, identificar si es una relación o es una función. Si es una función, podemos adentrarnos y comenzar a hacer el análisis de una función. ¿Yo qué es lo que quiero averiguar o qué busco en un análisis de función? Identificar el dominio, identificar la imagen, identificar el término independiente, ¿sí? O la ordenada al origen también. Entonces, esas son las cosas que nosotros destacamos en un análisis de función. Tenemos, tenemos la clasificación de función. Entonces, las funciones se clasifican en una función sobreyectiva, una función inyectiva y una función biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva. Por lo general, si una relación es función, ¿sí? Estamos en condiciones de decir que la función es sobreyectiva. ¿Qué es lo que analizamos en las funciones lineales? Que si esa función es, si esa función es inyectiva. Bien, también lo podemos identificar por medio de gráficos a las funciones inyectiva, sobreyectiva. En este caso, en este primer ejemplo que nosotros vimos recién, ¿sí? Esta sí es una función, pero no es una función inyectiva, pero sí una función sobreyectiva. Función es porque a todos los elementos, ¿sí?, del dominio le corresponde una única imagen. Pero ¿por qué no es inyectiva? Porque tengo al 3 y tengo al 5 que están sin correspondencia. Y tengo al A y tengo al B que comparten la misma imagen. Para que una función sea inyectiva, se tiene que dar esto que se llama una relación de 1 a 1. ¿En qué casos una función de 1 a 1 o una función es inyectiva? Vamos a llamar X, vamos a llamar Y. Tengo los elementos 1, 2, 3, A, B, C. Siempre que se dé este caso, vamos a estar frente a una función y va a ser una función inyectiva, ¿sí? Todas las funciones lineales, esto es para que sepan, son inyectivas, ¿sí? Son inyectiva y sobreyectiva. Y si una función es inyectiva y es sobreyectiva, quiere decir que va a aceptar la función inversa. Bien. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de ejercicios. Bien. Vamos a suponer que nosotros ahora tenemos f de x igual a 2x menos 1. Acá estamos frente a una función, ¿sí? Entonces, y se pide, realiza la gráfica de la función y haga su análisis correspondiente. Entonces, generalmente lo que se hace es armar una tabla de valores
una famosa tablita de valores, y ya con 4, con 3 o 4 valores que le demos a X, ya podemos graficar. O también podemos realizar una gráfica de manera directa. Pero vamos a verlas de las dos maneras. Entonces vamos a suponer que tenemos X, tenemos y acá, por acá vamos a escribir la función 2x menos 1. Y ahora le vamos a dar valores a X. Le vamos a dar valor menos 1, 0, 1 y 2. Estos valores que yo le estoy dando a X, los voy a reemplazar en la variable, en este caso acá en X. Entonces voy a decir 2 por menos 1, menos 1, 2 por 0 menos 1, 2 por 1 menos 1, 2 por 2 menos 1. 2 por menos 1 menos 2, menos 2 menos 1, menos 3. Acá nos va a dar menos 1, acá nos va a dar 1 y acá nos va a dar 3. O sea que cuando X vale menos 1, Y vale menos 3. Cuando X vale 0, Y vale menos 1. Cuando X vale 1, Y vale 1. Cuando X vale 2, Y vale 3. Siempre que le demos el valor 0, vamos a obtener el término independiente al que vamos a llamar ordenada al origen. O sea que nuestra recta, cuando grafiquemos, tiene que pasar por menos 1. Y ahora se pide realizar, ¿sí? Representarlo gráficamente. ¿Cómo lo representamos? Y lo vamos a representar por ejes cartesianos. Vamos allá. Entonces, armamos nuestro eje cartesiano. A ustedes tiene que salir más prolijo. Yo lo voy a hacer a mano alzada. Es importante que estén bien identificadas, ¿sí? Las rectas, o sea, con sus nombres. Y menos y por debajo de X. X positiva en la derecha y X negativa por la izquierda. Entonces dijimos que cuando X valía menos 1, tomen de a dos cuadritos, ¿sí? Que es el centímetro completo. ¿Y eso por qué? Porque cuando trabajemos con funciones racionales, por ahí tienen que identificar números con decimal. Entonces dijimos que cuando X vale menos 1, Y valía menos 3. Menos 3 de Y. 1, 2, 3. Me quedé un poco corto acá. Menos 3. O sea que mi primer punto va a estar acá. ¿Sí? O sea, va a ser la unión del menos 1 de X con el menos 3 de Y. Cuando X vale 0 dijimos que valía menos 1. O sea que mi punto va a estar en menos 1 de Y. Y cuando X valía 1 dijimos que Y vale 1. 1 positivo, o sea que el punto va a estar acá. Y cuando X valía 2, dijimos que Y vale 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Cuando X vale 2, Y vale 3. Fíjense, y esto nos da una recta. ¿Sí? O sea que mi gráfica sería, a ustedes les tienen que quedar mejor, les vuelvo a recordar. Bueno, tenemos que unir los puntos. Esta sería más o menos nuestra recta, ¿sí? De la función de f de x igual a 2x menos 1.
Y ahora hacemos el análisis correspondiente. Entonces decimos que el dominio de la función va a ser igual a los valores que le dimos a x. ¿Cuáles eran? Era menos 1, 0, 1 y 2. La imagen de esta función son los valores que toma en y, que dijimos que era menos 3, menos 1, 1 y 3. ¿Qué más podemos decir de esta función? Que esta función es una función creciente, ¿sí? Cuando la recta está orientada de esta manera, esta función es una función creciente. Es una función creciente. También decimos que la función es inyectiva, es sobreyectiva, perdón. Función sobreyectiva, inyectiva. Por ende va a ser biyectiva. ¿Qué otra cosa podemos decir de esta función? Buscar, identificar la ordenada al origen. Ordenada al origen, en este caso, la ordenada al origen es siempre mi término independiente, es por donde va a cortar la recta de mi función. Y fíjense bien que nuestra recta corta en menos 1 de i. O sea que la ordenada al origen es menos 1. Bien, de esta manera nosotros vamos a trabajar con funciones, ¿sí? Vamos a tener una función de este tipo, le damos valores a x, armamos la gráfica y realizamos el análisis correspondiente a esa gráfica. Por eso siempre es importante, siempre, no sé si importante, es conveniente, ¿sí? Que cuando tengan más de una función para representar gráficamente, la hagan en gráficos diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ahí uno puede realizar el análisis bien, correctamente, y no se presta para confusión. Bien, esta es una manera, ¿sí? Dándole valores a X. Ahora vamos a ver si lo queremos hacer directamente a la gráfica. Entonces, identificamos. Yo sé que por ahí a veces es medio tedioso tener que estar escribiendo el análisis de cada uno, ¿sí? Pero por favor identifiquen bien a cada una de las rectas, ¿sí? Pónganle el nombre a cada una de las rectas. Y positiva, y negativa, X positiva, X negativa. Bien, ¿cómo vamos a hacer si queremos graficar directamente esta función? Entonces, lo que vamos a hacer es focalizarnos en el término independiente o la ordenada al origen, ¿sí? Que en este caso es menos 1. Entonces vamos a buscar menos 1 de i, ¿sí? En i buscamos menos 1, que estaría acá, marcamos un puntito. Ahora nos vamos a desplazar un lugar hacia la derecha, ¿sí? Y eso viene de acá, de la pendiente. Esta es nuestra pendiente, ¿sí? Entonces nos vamos a desplazar un lugar hacia la derecha. Recuerden siempre que en la fracción nos decían que cuando tengo un número entero sumado a una fracción, debajo del entero siempre hay un 1. Por eso nos desplazamos un lugar hacia la derecha. Y vamos a subir 2 lugares porque tengo a 2 en la pendiente. Entonces subimos 2 lugares, 1, 2, y trazamos la recta.
Debería pasar por ahí, ¿no? Bueno, debe pasar por -1, ¿sí? A ustedes les tiene que salir mejor con la regla. Entonces, así se hace directamente la representación gráfica de la función. Yo generalmente lo que hago es recomendar que lo hagan directamente en el caso de que tengan una fracción como pendiente, ¿sí? De todas maneras, ustedes están en libertad de hacerlo así si quieren, graficar directamente o armarse la tabla. ¿Qué ocurre? Que en el dominio de acá tenemos que ver, a ver bien cuáles van a ser el dominio y cuáles van a ser las imágenes. Sí, es mucho mejor. De verdad, es mejor directamente. Se ahorran un montón de tiempo, pero a la hora del análisis, ¿sí? Tienen que tener en cuenta el dominio y la imagen. ¿Estamos? Bien. Bien, si tuviéramos que hacer el análisis igual que este, decimos dominio. El dominio de la función acá va a ser, eh, podríamos considerar a todos los reales también, ¿sí? Entonces vamos a poner dominio real, ¿sí? Imagen también real. La función sigue siendo creciente, función creciente. Fíjense la orientación de la recta. Sigue siendo una función sobreyectiva, inyectiva y biyectiva. Y la ordenada al origen es igual a -1. ¿Se entendió, chicos? Sí, dominio real e imagen real. Ahora, si nosotros tuviésemos que buscar los números en una, en una, en un entorno, si vamos a suponer que tenemos 2x menos 2 para x menos 2, entonces va -2 cerrado, ¿sí? Y entre un entorno desde -2 a 1, vamos a suponer, entonces ahí yo ya sé cuáles van a ser los dominios, ¿sí? Van a ser de -2 a 1. ¿Se entiende? Bien, en cambio, si lo tenemos de esta manera, ¿sí? Sin estar determinando ningún entorno ni nada, entonces lo que hacemos, ponemos dominio real, imagen real, ¿sí? Para este tipo de función, para la función lineal. ¿Estamos? Bien, eso en este tipo de función.
Bien, vamos a las partes de las funciones. ¿Para qué? Porque yo le he nombrado algunas partes ahora y por ahí. Bien, esta, como les mencioné anteriormente ya en el ejercicio, es la ordenada al origen. Y esta es la pendiente. La pendiente de la función es la que nos va a indicar si la función es creciente o es decreciente. O sea que si nuestra pendiente es positiva, la función va a ser creciente siempre. Si nuestra pendiente es negativa, la función va a ser decreciente siempre. ¿Sí? Eso es algo para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de determinar si una función es creciente o es decreciente. Entonces, si la pendiente es positiva, la función siempre va a ser creciente. Si es negativa, la función siempre va a ser decreciente. Bien, vamos a suponer que en el ejemplo anterior, f de x, nuestra pendiente es negativa. 2x menos 1. Armen ustedes la tabla y hagan el ejercicio de graficar, ¿sí? Yo ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una gráfica directamente sin la tablita. Ármenla ustedes a la tabla y hagan la gráfica también y hagan el análisis y fíjense cómo les queda. Entonces, para mostrarle cómo hacemos cuando tenemos una pendiente negativa, cómo hacemos la gráfica directamente. X y menos X. Entonces buscamos la ordenada al origen, ¿sí? Del término independiente menos 1 y lo marcamos en el eje de las y negativas, menos 1. Nos desplazamos un lugar a la derecha y subimos 2. ¿Está bien si subo 2? ¿Qué les parece? Con lo que yo les acabo de decir, que si la pendiente es negativa, nuestra función es decreciente. Entonces tiene que bajar, tiene que subir. Muy bien, tengo que bajar 1 a la derecha y bajo 2 lugares, ¿sí? Como dijo Manuel también por ahí. 1, 2 y trazamos, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra recta. También podría haberme desplazado 1 a la izquierda y subir 2, ¿sí? Si me desplazo a la derecha, bajo 2. Si me desplazo a la izquierda, subo 2, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras está bien. Y ahora sí hacemos el análisis y vamos a decir que el dominio vamos a considerar a todos los reales. Sí, Daniel, cualquiera de las dos formas está bien. Bien, vamos a decir dominio real, imagen real, ordenada, menos 1.
función decreciente porque decrece, ¿sí? Pero también sigue siendo sobreyectiva, inyectiva, por ende va a ser biyectiva. Entonces, función decreciente, nuestra recta va a tener esta orientación. Fíjense, cuando es creciente, ¿sí? Va hacia arriba. Creciente, decreciente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. Bien, entonces vamos a... Esto sería como un... Este tema de funciones sería como un tema más bien charlado, el de hoy, ¿sí? Eh, Más bien es ver la parte práctica antes que comenzar a ver cada una de las definiciones de lo que es función, de lo que es dominio, de lo que es imagen. Entonces yo lo que hice en esta clase fue ya directamente por medio de los ejercicios mostrarles algunos ejemplos de cómo, de dónde sacamos la imagen, de dónde sacamos el dominio, perdón, cuando una función es creciente, cuando una función es decreciente, y las partes de la función, la ordenada del origen y la pendiente, y la forma que podemos utilizar para representar gráficamente una función y realizar el análisis correspondiente de esta función, ¿sí? De este tipo de función. Entonces, lo que sí yo quiero que investiguen ahora, investiguen no, que busquen, ¿sí? La definición, eh, máximos, mínimos de una función, máximos y mínimos de una función, conjunto de positividad y conjunto de negatividad de una función. Eso lo vamos a ver igual en clases y eso corresponde a la función cuadrática, ¿sí? Dentro de una función cuadrática podemos buscar conjunto de positividad y de negatividad, que en las lineales, este tipo de función que acabamos de ver, también podemos identificar, encontrar cuáles son los conjuntos de positividad y de negatividad de una función, ¿sí? Entonces, máximos y mínimos de una función se van a encontrar con máximo relativo, mínimo relativo, todo eso va, ¿sí? Máximos y mínimos de una función, conjunto de positividad y de negatividad también de una función. Acompáñenlo con un pequeño ejemplo, ¿sí? Eso para que ustedes lo vayan teniendo y vayan viendo. Yo voy a ver si esta semana puedo enviar la primera parte de lo que vimos y junto a ellos adjuntarles, ¿sí? La parte teórica de funciones para que vayan leyendo. Así la clase que viene ya vamos agilizando un poco más y vamos teniendo más ejercicios prácticos. Tengo que armarles un práctico para ir ya teniendo notas de ustedes, ¿sí? Perfecto, profe. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, algún aporte que quieren hacer, alguna inquietud que quieran presentarme? Bueno, gracias. Gracias, Ale.
Bueno, gracias a ustedes chicos también. Entonces, ustedes saben que cualquier sugerencia o cualquier aporte que quieran hacer, eh, yo estoy disponible y nada, siempre hay cosas que uno puede ir mejorando y agregando también a los contenidos. Así que bueno, chicos, me gusta, me pone contento que les haya gustado la clase, que se haya entendido y nos estamos comunicando. A aquellos que les falta todavía enviar el trabajo que tenían que enviar sobre entornos, envíenlo, ¿sí? Sigan cuidándose y nada, cualquier cosa, estamos comunicados. Gracias, ustedes también que anden muy bien. Saludos. Nos vemos.